que el varón es el que manda, que el varón es el que dice. Y por ahí me hacían el chiste, ¿verdad? No, sí es cierto. En mi casa mi marido dice la última palabra. ¿Y cuál es? Lo que usted diga, mi amor. Eso es lo que queremos escuchar las mujeres. Quizás platicando con las personas que estaban alrededor, un policía dijo esto. Dice que estas mujeres siempre vienen a poner la misma denuncia, dice, y son ellas las mismas que se buscan el problema. Si esa falta de sensibilidad las tenemos en los operadores de justicia, no podemos esperar que haya justicia verdadera para estos casos de femicidio. Tanta mujer víctima de estos hechos que están dejando a niños desamparados, porque aquí realmente hay una gran circunstancia. Hogares monoparentales que generalmente son manejados por mujeres. Muerta una mujer, estos niños quedan en el desamparo. ¿Qué viene como consecuencia? Pues sabemos que son niños que van a crecer de una manera, pues quizás pobreza en el sentido de que no van a poder desarrollarse y que posiblemente vayan a engrosar las filas de la delincuencia más tarde. ¿Cuál sería el efecto si la igualdad de género se hace presente cuando la mujer participe en la política de forma más alta de lo que ya se tiene? Mire, a raíz de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, que data del 2000, se contempla ahí que se empieza con un 30% que se exige que vayan mujeres a cargos de elección popular y que progresivamente se tendría que haber subido esto hasta llegar al punto de equilibrio 50 y 50. ¿Qué tenemos ahora? Si le estoy manifestando que 37 mujeres nada más tenemos en el Congreso de 128 diputados, significa que nos falta muchísimo. Y alguien por ahí me podría decir, bueno, pero si ustedes se presentan y no les votan, pues habría que ver realmente hasta dónde estos procesos electorales, sobre todo las primarias, que es donde generalmente los partidos se preocupan, porque en su discurso sí los políticos dicen que la mujer hay que tomarla en consideración, que hay que darle su oportunidad, que es una mujer que puede de alguna forma desarrollar ideas y buenos proyectos, y eso significa que usted vea las planillas que se van para las elecciones primarias y van mitad y mitad. Sin embargo, para elecciones generales esto va disminuido. Entonces cualquiera nos puede decir, no, pero sí, pues ustedes se presentaron, pero no obtuvieron los votos suficientes. Y ahí es donde cabe siempre la pregunta, ¿verdad? ¿Estaría siendo manipulado algún proceso electoral en relación a las primarias, que es donde los partidos políticos pues participan muy directamente? Entonces, las mujeres tienen que participar, no solamente a nivel de congresistas, sino que a nivel de municipalidades, y a nivel, por ejemplo, los patronatos. ¿Qué es lo que vemos más? Mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en las escuelas cuando se trata de organizar sociedad de padres de familia? Mujeres. Entonces, las mujeres realmente deben conocer lo que eso significa para ellas. No es simplemente irse a sentar y esperar que el varón hable y ellas callar. Simple y sencillamente participar con ideas, aportar, y que no tengamos el mismo lenguaje que verdaderamente utilizan los varones generalmente, ¿verdad? Estuve en una oportunidad en una reunión de cafetaleros, caficultores, y estaban haciendo una elección de junta directiva, y una de las mujeres levantó la mano y dijo, yo quiero proponer a fulano de tal para la junta directiva, para presidente. Fulano de tal no está acá, no importa, pero él yo sé que colabora. Bueno, pues se pusieron a consideración y votaron por el ausente. Y así sucesivamente las mujeres iban proponiendo varones para la junta directiva. Y yo me quedé y dije, bueno, caramba, y hay tanta mujer acá, ¿por qué no se autoproponen o alguien más las propone? Las mujeres tienen que entender que valen, que podemos, que sabemos, y darle realmente la importancia que tienen todos estos ambientes o posiciones donde se pueda realmente aportar ideas y dar soluciones. ¿Y por qué cree que sea este fenómeno que las mujeres no se apoyan entre sí? Bueno, la verdad es que es una cosa. Le voy a contar otra experiencia que tuve allá, no sé, en la época de mis hijos educándose. Iban a elegir el presidente de la junta directiva nuevamente del centro educativo. Entonces escogieron a dos personas, un varón y una mujer, y bueno, la mujer quedó de vicepresidenta. Y allá con el tiempo vinieron con la vicepresidenta, que era yo en ese entonces. No, pero mire que el presidente que no aporta, que no viene, bueno, ustedes votaron por él.
Así que esperen que su periodo termine para que él pues, cese en su cargo, porque yo soy vicepresidenta, pero él es el presidente. Entonces la voz y la dirección la lleva él, aunque uno puede hacer su incidencia adentro, pero él sigue siendo la figura. Entonces, las mujeres a veces nos cuesta entender que nosotros podemos hacerlo y que lo vamos a hacer muy bien. Lo podemos hacer. Según su opinión, ¿cuál podría ser una de las estrategias, considerando de que existen muchas leyes en el país, pero que son pocas las que se cumplen lastimosamente? ¿Cuál podría ser una de las estrategias para poder fomentar o promover la igualdad de género, principalmente en los operadores de justicia? Usted ha tocado un punto vital. Realmente se ha trabajado bastante con ellos en el tema de la sensibilización. O sea, que no tengan esas expresiones que yo anteriormente mencionaba, de, no, es que esta mujer es que ella se la busca, en el tema de violencia, ¿no? Entonces, tenemos que sensibilizarlos para que puedan realmente sentir esa necesidad que la mujer tiene al momento de agarrar el valor para ir a poner una denuncia. ¿A dónde va primero? A la policía. El Ministerio Público tiene también el MAIC, donde ayudan a la mujer y todo eso, pero por regla general, donde topan primero es con la policía. Pero hemos trabajado en el tema de sensibilización de los operadores de justicia, pero tenemos un gran problema. Por regla general, los policías se rotan bastante. Entonces, este tiene que ser un proceso permanente de poder compartir con ellos y de poder realmente sensibilizarlos en el tema. Entonces, tenemos como mujeres que hacer lo propio. O sea, si hay organizaciones de mujeres, ver de qué manera podemos formarnos, integrarnos, operadores de justicia, mujeres que alzan la voz, autoridades locales, autoridades nacionales, para poder realmente unidos hacer que las leyes se cumplan, que haya realmente un proceso donde se dicte sentencia y que definitivamente, pues si hay tantos homicidios, tantos femicidios, que verdaderamente se den con los hechores y que se dé el proceso que corresponde de acuerdo a la ley. Y es algo cultural entonces, al fin de cuentas, porque vamos a ver que es una cantidad de estadísticas aquí, otra cantidad de estadísticas en otras ciudades, por irnos a la parte local, por ejemplo, pero en el caso de los estereotipos, ¿cómo podríamos cambiar esa mentalidad, principalmente en los medios de comunicación o en la cultura popular, referente a la mujer? Educación. Ahí no hay más que hacer. Mire, tenemos tanto embarazo prematuro ahorita en las jóvenes que para mi sorpresa son niñas de 10 años en adelante que están pariendo. Y alguien por ahí me dijo una vez, no, es que ellas se lo buscan. Nuevamente, esa es una forma peyorativa de dirigirse a la mujer. Pero necesitamos educarnos en los estereotipos varón y mujer. Porque de nada nos sirve a nosotros. Por ejemplo, antes me recuerdo yo que en las escuelas, que la mujer era la cocina, ¿verdad? Que la instruían y que la formaban. Y el varón con la pelota. Vamos a ver por qué no podemos hacer a la inversa. Y ahora se está haciendo, esa es parte. Pero educación sexual es sumamente importante que se dé en las escuelas y en los colegios, porque verdaderamente de ahí viene un poco esta cantidad de embarazos prematuros que tenemos. ¿Qué hace? Anteriormente una chica salía embarazada y la tiraban de su hogar. Y si estaba estudiando, la sacaban también. Sufría discriminación. Sí, exactamente. A raíz de las leyes de la Lyon, por ejemplo, se obliga que el centro educativo tiene que mantener a esta niña que está embarazada. Y eso me parece correcto, porque el que la embarazó sigue estudiando, pero ella sufre todas las consecuencias. Entonces, la educación es primordial. Ese estereotipo de género, ¿verdad? Que en la cocina solo la mujer. Pues no, tiene que ir cambiando. Ese estereotipo de que la mujer pues anda provocando a los varones y que los varones cuando pasa uno por la esquina le dicen a la mujer, ay, mamacita. Yo creo que eso no son piropos, es acoso, es violencia. Y hablando de esa parte de estereotipo, principalmente en la forma de vestirse de una mujer, vamos a ver también una equivocación. Por ejemplo, un restaurante tiene ciertas políticas y no permite a las mujeres ir con ropa corta, por poner un ejemplo. Entonces, muchas de estas mujeres van y se sienten discriminadas y dicen que están violentando sus derechos como mujer.
¿estarían en lo correcto o qué pensaría usted acerca de esa escena que se podría imaginar? Mire, si yo veo un rótulo donde dicen mujeres no se les permite entrar con vestidos arriba de no sé qué asunto, con no sé, ese tipo de vestido que ahora usan las mujeres con mucha frecuencia, pues a buen entendedor, pocas palabras, no entro. Pero están violentando mis derechos. Siempre lo están violentando. Pues sí, porque de ahí son asuntos públicos que están de acuerdo a la oferta y a la demanda, esperando que lleguen clientes. Entonces, creo yo que esas son todas esas circunstancias que de una u otra manera se han conservado algunas personas en cuanto a los estereotipos. Por ejemplo, si una chica anda con tatuajes, pues es su decisión. Hay que respetarla. Si un varón anda con tatuajes, pues igual. Si a mí me gustan o no me gustan, esa es cosa mía. Pero yo tengo que respetar el derecho de los demás. Entonces, en este tipo de cosas, de los estereotipos, tenemos muy fijo acá que el varón es el que manda, que el varón es el que dice. Y por ahí me hacían el chiste, ¿verdad? No, sí es cierto. En mi casa, mi marido dice la última palabra. ¿Y cuál es? Lo que usted diga, mi amor. Eso es lo que queremos escuchar las mujeres. Son bromas. Sí. No, pero definitivamente creo que hay muchísima cosa que hacer en relación a ir cambiando estos patrones de conducta que hemos tenido muy, pero muy fuertes dentro de nuestra mente, ¿verdad? Y aún los padres de familia, si usted tiene dos niños, una niña y un niño, y llegan a la casa al mismo tiempo y la esposa está por ahí y le dice, María, anda a traerle un vasito de agua a tu papá. ¿Por qué no le dice a Juancito, anda a traer un vasito de agua a tu papá? Entonces nosotras mismas, a veces mujeres, propiciamos este tipo de estereotipos, ¿verdad? De que nos permiten simplemente estar colocadas dentro de cierto patrón y no salirnos de ahí porque no corresponde a una mujer o no corresponde al hombre. Y eso tenemos que cambiarlo a través de la educación. Y sabemos también que dentro de esta igualdad de género podemos mencionar los derechos reproductivos. ¿Cuál podría ser uno de los ejemplos para ser igualitarios en ambos géneros con el tema de los derechos reproductivos? Bueno, mire, el tema es que la sexualidad debe ser sumamente responsable. Y nuevamente volvemos al punto, la educación. Entonces, simple y sencillamente, una mujer y un varón, una chica y un chico tienen relaciones sexuales sin tomar ninguna precaución, pues definitivamente va a haber como producto un embarazo, que posiblemente termine en un aborto que no está permitido por ley y que posiblemente, si se da el embarazo, pues la vida de la mujer concluye un poco prematuramente, digo en el sentido de su desarrollo. Entonces, creo yo que en ese sentido, la responsabilidad es de los dos. Porque ¿qué pasa? Y fíjese cómo tenemos metidos algunas cosas en la cabeza. No sale embarazada, es porque la mujer no puede. Sabrá Dios, habrá que ver qué pasa. Si quieren un varón y la mujer tiene una niña, es la mujer la culpable, cuando el que pone el sexo es el varón. Pero son todas estas conductas que de repente hemos estado acostumbrados a escuchar y que seguimos repitiéndolo sin tener conocimiento realmente de lo que estamos diciendo. La responsabilidad sexual es para ambos. Tienen que ser responsables en su sexualidad. Si deciden tener una unión libre, sabrán realmente cuál es la responsabilidad que están asumiendo, ambos. Y por lo tanto, no solamente es que si no sales embarazada es culpa de la mujer, que si no tiene el sexo que quiere es culpa de la mujer. Entonces, creo que ahí es una responsabilidad compartida, educación sexual responsable. ¿Usted se considera feminista? Soy feminista en el sentido de que abogo por los derechos de las mujeres. No llevado al extremo de estar en competencia con el varón. ¿Busca la igualdad entre ambos? El feminismo surge a raíz de todo esto que venimos hablando del 8 de marzo que se da suceso triste en Nueva York y luego pues se alza la voz para exigir los derechos y que laboralmente sea reconocida como debe ser el trabajo de una mujer, que si es trabajo de hogar, que también sea reconocido. Vea usted que a veces nosotras mismas no valoramos el trabajo. Yo estaba en una reunión con un grupo de personas que iban a contraer matrimonio y entonces pregunté, ¿me indican con su mano las mujeres que trabajan?
Solo una me levantó la mano, entonces les dije, ¿y el resto? No, pues si nosotros en la casa. ¿No trabajan entonces en la casa? Entonces no le damos valor a lo que es la casa, que es un trabajo que no es remunerado, pero que lo hace la mujer y lo hace muy bien. Entonces realmente el feminismo surge con la asunto de atraer la atención hacia los derechos de la mujer, levantar la voz y que realmente sea en un plano de igualdad lo que la mujer encuentra en su trabajo, en su hogar, en su relación de pareja y en todos los ámbitos, porque la democracia eso es lo que significa, que la mujer participe. En Honduras, ¿cuántas mujeres, porcentualmente hablando, somos mayoría? Más del 51% somos mujeres. La población económicamente en Honduras de la mujer tiene mayor participación que el varón, pero están en trabajos no remunerados. Entonces, de repente, eso ni se contabilizan, porque como estamos en la casa, como me dijeron estas chicas en ese taller, pues no, yo no trabajo, sino que solo estoy en la casa. Ah, caramba, dije yo, ¿será que solo está de visita en la casa, solo está siendo atendida? Está trabajando en un trabajo que no es remunerado ni reconocido. ¿Cómo podría hacerse para empoderar a estas mujeres en el tema económico? Es un proceso formativo que debe ser sistemático, sin límite de tiempo ni de espacio, porque nosotros verdaderamente no podemos reclamar lo que no conocemos. Yo tuve la oportunidad en un país ahí de la América del Sur de estar en un congreso con mujeres y era en Bolivia. Me llamó la atención que las mujeres llegaban con sus niños. Y entonces le pregunté a una de ellas, me dice, es que no tenemos con quién dejarlo, tenemos que traerlo. ¿Usted ha visto algún hombre que en un taller lleve a un niño? Yo creo que no. Entonces vea cómo es posible que no tengamos esa igualdad, que no tengamos esa forma de vivir nuestra vida en las mismas condiciones. ¿Qué usted le podría decir a la sociedad? ¿Cuál es su sentir como mujer? ¿Qué es lo que usted exigiría al gobierno? Bueno, la verdad es que esto es un trabajo para ambos sexos, varón y mujer. El hecho de que el varón se flexibilice en su cultura patriarcal que tiene, que atienda las necesidades y los derechos de la mujer, que las autoridades también correspondan a esa necesidad que tienen las mujeres y que la mujer se empodere y que recuerde, mujer, tú sabes, tú puedes, tú vales. Guan.